Cuando tengo que enfrentarme a una hoja en blanco y no se me ocurre qué dibujar. He recopilado una serie de técnicas que yo suelo hacer para desbloquear mi creatividad. Y que puede ser el punto de partida, no tiene que ser la ilustración final. Con unos pocos trucos podemos hacer que tengamos muchas más ideas. ¿Por qué vamos a realizar este ejercicio? Por una sencillísima razón, porque de esta manera nos acostumbramos primero a la precisión de calcular, que todas las líneas se crucen por el centro, pero lo más importante de todo es que nuestra muñeca se va a acostumbrar a trazar líneas en todas las direcciones. Veis que en lugar de llenar la página lo que he hecho ha sido pues, hacer una composición que quede bonita, porque así también aprovecho y entreno otro aspecto del dibujo. Voy a empezar a hacer manchas sin esperar que me quede algo perfecto o muy bien acabado. Este ejercicio lo vamos a hacer solo con la acuarela porque genera unas texturas muy interesantes y te hace encontrar formas muy extrañas. Busca que todas las manchas que hagas te queden diferentes. Aquí, por ejemplo, veo un osito como con un sombrero, entonces voy a añadirle las orejas, la nariz. Dibujar con los ojos cerrados. Aquí hay una parte de descontrol total, de que no sé qué va a pasar ni cómo voy a colocar los elementos del dibujo. Ahora, ¿qué hago? ¿Dónde coloco el ojo? Pues se me ha ido totalmente, pero quizá eso le dé personalidad. Probablemente hay zonas de descontrol, estoy pisando el dibujo. Me gusta esta idea de un ojo satélite que está volando. Dejar que fluyan las ideas, los dibujos, y ya cuando tengo que trabajar en un proyecto de un cliente o algo más específico, ahora sí me voy a bocetear. Volteo a ver estas ideas y agarro lo más característico, cosas que me gustaron. Pues aquí hice varios personajes que bien pueden pertenecer a la misma familia. En procesos de ideación, cuantas más ideas demos, mejor. Será mucho más importante la cantidad que la calidad. A veces juzgamos nuestras ideas sin tan siquiera decirlas. Sin embargo, eso son dos cosas que hay que hacer en momentos separados. Primero, la cantidad y luego la calidad. Si te parece, coge papel y boli e intenta dar solución a este problema con todas las ideas que se te vengan a la cabeza y rápidamente.